Manuel me hace el favor y la ropa sucia que tenga la saca, ¿no? Bueno, muy buenos días. ¿Cómo me les ha ido? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien o no? Sí, señor. Bien dentro de lo normal, como dicen los otros por ahí.
Aquí estamos, casi no me acuerdo. Bueno, ¿dónde andamos? Marisol, Presente. gracias. Luz Neida, Presente, profe, buenos días. buenos días, gracias. Ingrid Gisette, Presente. gracias. Zulimabel, Presente, profe. gracias. Silly Vanessa, Presente, profe. gracias. Olinda Magnolia, Presente. gracias. Aisa Juliet, Presente, profe. gracias. Dora, Presente, profe, buenos días. buenos días, gracias. Sigamos por acá con esto que se trajo. Oscar David, Laura Jimena, Nubia Patricia, Presente, profe. gracias. Por acá. Me quedan pendientes dos. Bueno, muy bien. ¿Cómo me les acabo de ir? ¿Bien o no? Bien, señor. Ah, bueno, sí me gusta a mí la gente positiva. Ojo esto, nosotros estuvimos hablando, ¿cierto? Que básicamente habían unas bases de costos, ¿cierto? Hablamos de los sistemas de costos y decíamos que básicamente hay unos sistemas que son por órdenes específicas y otros por sistemas de costos. ¿Por qué más me dijeron? Ahí ya está, ahora está sacando el cuadro todavía. Por procesos. ¿Sí hablamos de eso o no? Esta sillita se cañó. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Dónde está Marisol que se me perdió? Sí, señora, acá estoy, sí lo escucho. Bueno. Entonces te decía, ¿cierto? Alcanzamos a hablar de unas bases de costos o dejamos ese título. Cuénteme la verdad. ¿Qué dijimos de las bases de costos? Quedó el título, profe. Solamente. Bueno, entonces digámosle cada bases de costos, ¿no? Cada sistema de costos puede funcionar con cada una de las siguientes bases. Repito, cada sistema de costos puede funcionar con cada una de las siguientes bases. Y entonces hablamos primero, base histórica. Entonces decimos 2 puntos. Cuando el sistema funciona principalmente con base en costos reales o históricos. Coma, es decir, coma. Profe, disculpa, cuando el sistema funciona. Principalmente con base en costos reales o históricos. Coma, es decir, coma, costos en los que se haya incurrido y cuya cuantía es conocida. Punto seguido. Es decir, que un sistema funciona
con base en costos reales coma, equivale a decir coma, que los costos se contabilizan en las distintas cuentas y son los que realmente ocurrieron, coma. Haciendo caso omiso de si son costos que debieran haber ocurrido en condiciones previstas o precalculadas. Muy bien. Punto aparte 2. Base predeterminada. Base predeterminada y entre paréntesis colocamos anticipadas a la producción. Dos puntos. Cuando el sistema funciona principalmente con base en costos que han sido calculados con anterioridad a la ocurrencia de los costos reales, Calculados, profe. calculados con anterioridad a la ocurrencia de los costos reales. ¿Listo? ¿Cuáles se les ocurre a ustedes que pueden ser calculados con anterioridad a los costos reales? ¿No se les ocurre ninguno? Me tocó decirles otra vez a mí. Entonces, entre paréntesis, coloquemos, por ejemplo, coma, para la construcción de inmuebles, ¿sí o no? Uno va y muchas veces le dicen que le venden sobre qué. Sobre planos. ¿Se acuerdan? ¿Sí han escuchado ese mensaje que le dan a uno cuando están construyendo un inmueble? ¿Sí han ido o no han ido? Cuénteme la verdad. Sí, profe. Eso, hay que ir por lo menos a mirar, así no se a comprar, pero por lo menos mirar, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces usted le dice, no, vendemos sobre planos. Estos los estamos entregando en el 2022 o en el 2025 o en el 2028, ¿cierto? O sea que, porque sería muy complicado. Ellos tienen que trabajar con costos precalculados, ¿por qué? O predeterminados, porque dice uno, no, esperemos hasta que saber cuánto es el costo total que nos va de la obra. Y entonces tendrían que esperar hasta que se construya hasta el 25 para poder comenzar a vender y resulta que comienzan a vender en el 25 y no porque entonces están descapitalizados y, bueno, y aparecen un resto de circunstancias, ¿cierto? Las cuales se pueden controlar a través del cálculo, ¿cierto? Del cálculo de los costos con anterioridad. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Entonces, cerramos ahí paréntesis, punto seguido. En este caso se contabilizan las cuentas coma, tanto de los costos reales como las de los costos predeterminados. Profe, qué pena, las cuentas Las reales. cuentas tanto de los costos reales como la de los costos
predeterminados. Entre paréntesis, si quiere, colóquenle o precalculados, ¿no? Coma. E igualmente las diferencias y entre paréntesis colocamos o variaciones ¿listo? Entre estos dos tipos de costos. Muy bien. Punto seguido. Dentro de los costos predeterminados, sobresalen los llamados costos estándar. Sobresalen los denominados o llamados costos estándar. Punto aparte. Debido a la importancia de la base de costos, coma. Cuando ¿Debido a qué, profe? a la importancia de la base de costos, coma. Cuando se utiliza el estándar, coma. Por lo general se habla de, y entre comillas coloquemos. Por lo general, ¿qué, profe? Por lo general se habla de, y entre comillas colocamos sistemas de costos estándar. Cerramos comillas. Coma. Sin identificar muchas veces si se trata de un sistema de órdenes de producción, sin identificar muchas veces si se trata de un sistema por órdenes o de órdenes de producción o por procesos. Coma, pero la realidad, coma, pero la realidad, coma, es que el estándar es solamente una base de costos. Una base de costos empleada en el sistema. Punto seguido. Por lo anterior, podemos concluir que dos puntos A. Podemos concluir que dos puntos A. Costos estándar. Entonces, A, costos estándar, dos puntos. Son los que resultan de estudios científicos y cálculo de tiempos y movimientos que permiten mantener los costos. Tiempos, profe. Cálculo de tiempos y movimientos, ¿cierto? Que permite mantener los costos durante un periodo más amplio. Punto seguido. Es necesario revisarlos cada vez que ocurran alteraciones económicas. Es necesario revisarlo
cada vez que ocurran alteraciones económicas. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo tengo un costo estándar y obviamente de pronto, digamos, se incrementó, perdón, yo trabajo con materias primas importadas y resulta que tenían un arancel, ¿cierto? El arancel era de pronto de 10 y me lo subieron a 20, ¿cierto? Entonces, de un momentico, aquí hay que revisar, ¿cierto? Porque hubo una alteración económica, ¿cierto? Eso va a hacer que aumente el precio de mis materias primas. ¿Estamos ahí? Entonces hay que revisar el estándar, ¿correcto? Punto aparte. Cuando se presenta una diferencia, entre el costo real y el costo estándar, coma, no se cambia el estándar, coma, sino que trata de averiguarse lo que ha ocurrido con el costo real. Punto seguido. Es uno de los sistemas más confiables y muy utilizado. Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿cierto? Si hubo una alteración o un incremento de los aranceles o de los precios de mis materias primas, yo no cambio el estándar, sino que trato de averiguar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y una vez lo haya determinado, pues veo que sí puede ser que se han habido modificaciones que son, o sea, que van a tener efecto futuro, ¿sí o no? Por esos incrementos, entonces habría que mirar el estándar y hacer el ajuste de ese estándar. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien, entonces colocamos punto aparte, costos estimados. Costos estimados, 2 puntos. Son aquellos que se calculan con base en costos históricos. Son aquellos que se calculan con base en costos históricos, coma, adicionándole un factor de corrección. Históricos, profe. Adicionándole un factor de corrección. Punto seguido. El costo real de cada periodo, el costo real de cada periodo se convierte en el estimado del siguiente periodo. Entonces, ¿eso qué es? Pues básicamente cuando yo tengo mis costos históricos, ¿cierto? Supongamos que a mí me costaba el material o las materias primas 1.000.000. ¿Listo? Y se tiene previsto que va a haber un incremento del 10%, pues entonces yo mi factor de corrección agarro ese 1.000.000 y lo multiplico por 1.1, ¿cierto? Y entonces me va a dar que ya no vale 1.000.000, sino vale 1.100.000, lo que tengo establecido como costo. ¿Listo? Pero después llego y ya llegó, no fue 1.100.000, sino fue 1.080.000. Ese 1.080.000 pasa a ser el estimado para el siguiente periodo. Eso es lo que me está diciendo fundamentalmente. ¿Listo? O lo que queremos decir más bien, fundamentalmente. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a escribir un subtítulo que diga doctrinas o teorías económicas de los costos.
doctrinas o teorías económicas de los costos. ¿Qué decimos ahí? 2 puntos. Así como cada uno de los sistemas de costos, así como cada uno de los sistemas de costos, Profe, ese fue el audio, no escuché nada. ¿Qué dijo? ¿cómo así que no dijo nada? Es que me quedé, se convierten en el estimado. Ah, del siguiente. Y entonces ahora colocas un titulito que diga doctrinas o teorías económicas. Chao, abuela, te quiero mucho. ¿Está la cámara prendida? ¿Listo? Doctrinas o teorías económicas de los costos. Y decimos 2 puntos. Así como cada uno de los sistemas de costos. Entre paréntesis colocamos por órdenes de producción o por procesos y cerramos paréntesis. Pueden funcionar con cada una de las bases de costos, coma, histórica o predeterminada, punto y coma. Señora. Cuénteme. Pueden funcionar con cada uno. Así, repito todo, ¿cierto? Estamos hablando de las doctrinas teóricas, doctrinas o teorías económicas de los costos, ¿correcto? Y decimos que así como cada uno de los sistemas de costos. ¿Cuáles son los sistemas de costos? Ya los vimos, por órdenes de producción o por proceso. Entonces, por eso lo colocamos entre paréntesis. Pueden funcionar con cada una de las bases de costos. ¿Cuáles son las bases de costos? Ya las vimos. ¿Cuáles son? Base histórica y base predeterminada. Por eso le coloco histórica o predeterminada. Ahora sí, ¿estamos ahí? Punto y coma. Asimismo, cada uno de los sistemas de costos pueden seguir, cada uno de los sistemas de costos, coma, pueden seguir una u otra de las doctrinas acerca de lo que debe ser el costo del producto. ¿Listo? Entonces ya uno dice, bueno, ¿qué voy a coger? Voy a coger el histórico, voy a coger el predeterminado, ¿cierto? Entonces depende también de cómo yo quiero trabajar o cómo es que voy a ver ese, ¿cierto? Ese costo de acuerdo a la doctrina. Entonces, ¿cuáles son? Entonces acá hablamos a costeo por absorción. Entre paréntesis, coloquémosle total. Uno lo encuentra así como costeo por absorción o costeo total. ¿Correcto? Que es el que hemos venido trabajando nosotros los ejercicios. ¿Listo? Entonces decimos Profe, 2 puntos. disculpe. Señora. Señora. ¿Costeo qué, profe? Por absorción. A-B-S-O-R-I. ¿Sí? Absorción. De absorber. Gracias. Y entre paréntesis coloca total o costeo total. ¿Listo? Entonces decimos ahí 2 puntos. Según esta teoría, el costo del producto está conformado tanto por los costos fijos como por los costos variables. Coma, es decir, coma, todos los costos y gastos incurridos
coma, menos los de ventas y administración. En otras palabras, hablamos, no incluye los gastos de ventas del departamento de ventas ni los gastos del departamento o de los departamentos administrativos. ¿Listo? Punto seguido. Entonces, ¿cuáles son esos? Los que hemos visto. ¿Quién se acuerda? Otro cero. Entonces, ahí van. Materiales directos. Entonces ponemos punto seguido. Materiales directos más mano de obra directa más la carga fabril. Pero esa carga fabril, ¿cierto? Entonces, entre paréntesis colocamos fija y variable. Carga fabril, fija y variable. ¿Listo? Y cerramos paréntesis, ¿cierto? Abre entre paréntesis, vuelvo y repito, coloca fija y variable, punto seguido, y decimos que es el más utilizado en nuestro medio. Por eso les decía que esos elementos ya los habían trabajado ustedes. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya se los olvidó? ¿Sí estamos claros ahí? Sí, señor. Me hace Sí, favor y señor. para la próxima clase van a hacer una teletón. ¿Saben qué es una teletón o no? Bueno, entonces van a hacer una, una recolecta. Entonces. ¿Estamos? ¿Para qué es esa recolecta? ¿No quieren saber? ¿Qué me dice Zuli? ¿No quiere saber ni Vanessa? Bueno, Señor, si quieres. ¿Para qué es? esa recolecta la vamos a hacer para comprar unos 5 galones de vitacerebrina para que no se nos olviden las cosas. ¿Cómo la ven? ¿En ¿No les serio, gustaría? profe? Sí, en serio, Bueno. tengo que tomar vitacerebrina porque se les olvidan cuáles son los elementos del cosa. Y así no se les van a olvidar. ¿Estamos ahí o no? Bueno, señor. Bueno, profe. Ah, bueno, yo tranquilo, es que yo sí he tomado vitacerebrina. Ahora ya no puedo por lo que soy diabético, pero eso, y es muy dulce esa cosa, pero eso le ayuda a uno, créanme que sí. Mm. Eso vale la pena hacerlo. ¿Listos? Ahí les doy así como dicen, los secretos de ciertas cosas para que me digan que soy envidioso. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ese es el costeo directo, perdón, el costeo por absorción o costeo total. Entonces, utiliza los 3 elementos del costo. No le importa. A ver, ¿quién me da un ejemplo de carga fabril fija? ¿No se arriesgan? ¿Qué hizo Patricia? ¿Dónde está la Patricia Vargas? ¿Ya se voló? Ah, no, ahí está. Aquí. ¿No se arriesga o me arriesgo yo por ti o qué? No sé qué dijo, profe, es que me Ah, sacó el sistema. bueno, que si su merced me regala un ejemplo de carga fabril fija. ¿Sí te acuerdas o no? No os preocupéis que yo creo que más de uno no se acuerda, pero no. No me acuerdo, profe. Ah, bueno. Pues la carga, recuerde que nosotros lo que hablábamos de carga fabril, por ejemplo, estaba los supervisores, el arrendamiento, el seguro, etcétera, etcétera. Pues un ejemplo de carga fabril fija es ¿cuál? El arrendamiento. Si yo pago el arriendo de una bodega, independientemente de que produzca o no, tengo que pagar el arriendo o no. ¿Sí o no? Sí, señor. O sea, pero digamos que eso es una carga fabril fija. ¿Cuál será una carga fabril variable? Por ejemplo, si yo me dedico a hacer tamales, ¿cierto? Pues no, yo no voy a gastar el mismo combustible, el mismo gas o como se llame, la misma agua para hacer 20 tamales que para hacer 200 tamales. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí o no? Entonces es una carga fabril variable. Yo gastaré más combustible cuando hago 200 que cuando hago 20. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, Claro. muy bien. Ojo a esto. Entonces decimos la parte, hablamos del costeo directo. ¿Ese qué hace? Solo dos puntos. Solo le atribuye al producto
los costos que varían directamente con el volumen de producción, punto y coma. Es decir, coma, los costos variables. Muy bien, ¿y cuáles serán esos costos variables? Estamos viendo, ¿no? Los que varían de acuerdo con ¿qué? Con el volumen de producción. Y vuelve y juega, ¿cierto? De pronto decimos que la mano de obra que yo utilice de pronto para formar o armar los 10 tamales no es la misma, ¿cierto? Que utilizo para armar 100 tamales. ¿Por qué? Porque necesitaré más mano de obra para poder, o sea, de acuerdo al volumen de producción, me va a variar. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Sí, Entonces profe. colocamos ahí punto y coma. ¿Cuáles son los costos variables? Tenemos a los materiales directos o materias primas, ¿cierto? Entre más tamales haga, pues voy a necesitar más harina, ¿sí o no? Y menos pollo. ¿Vamos? Más mano de obra directa más la carga fabril, ¿cierto? Pero entre paréntesis colocamos parte variable, o sea que la parte fija no la tiene en cuenta. Por ejemplo, la carga fabril, lo que hablábamos del arrendamiento, no la va a tener en cuenta porque es una carga fabril, lo que decíamos que es fija, ¿cierto? Que independientemente de usted haga o no haga tamales, igualito le van a cobrar el arriendo. ¿Listo? ¿Estamos claros en ese ejemplo? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Punto seguido. Los defensores de esta teoría dicen que los demás costos, coma, son costos del periodo, o sea, costos fijos. ¿Listo? Muy bien, entonces le damos punto aparte y colocamos un título que diga clasificación de los costos. Dos puntos. Pueden clasificarse de diferentes maneras. Entonces decimos uno, por ejemplo. Y vuelve y juega. Como elementos de un producto. ¿Y cómo se clasifican los costos como elementos de un producto? ¿Quién se acordó? ¿Dónde está Oscar? Que no lo he visto. Ah, aquí está. Entonces decimos, ¿cierto? Costos como elementos de un producto. Entonces, A, materiales directos o materias primas. B, mano de obra directa. C, carga fabril. ¿Listo? No se les olvide. Esos son los elementos del costo de producción. Mano de obra directa, ¿cierto? Materiales directos o materias primas y la carga fabril o gastos de fabricación o costos de fabricación, que en últimas quiere decir lo mismo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. De pronto hay una forma, ¿cierto? Veamos, para entender esto, como yo los quiero clasificar de acuerdo como elementos de un producto, pues ahí tengo que acordarme de las nociones que hablábamos nosotros de qué son materiales directos, qué es mano de obra directa, qué es materiales indirectos, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Pero si ya por allá usted lo tienen ahí bien escondido, pero no importa, eso algún día saldrá a flote, como digo. ¿Estamos ahí o no? Entonces coloquémosle ahí ejemplo, porque si les digo ejercicio comienzan a sudar sin haber empezado, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces vamos a decir que, ejemplo, la compañía Fabri Arrendamos SAS, la compañía Fabri Arrendamos SAS, ¿cierto? Eso es una fábrica, ¿cierto? De muebles, que ellos lo que hacen es fabricar muebles, ¿cierto? Pues obviamente para la venta, pero a su vez también arriendan esos muebles para gente que no tenga o a la gente que no le interesa mantener esos por mucho tiempo, unas oficinas temporales, lo que sea, entonces ellos les arriendan. Una silla le puede costar 5.000 pesos mensuales y etcétera. Y como no necesita una silla sino 100 sillas, entonces ya saben cuánto es. ¿Estamos ahí? Señor. Entonces, la idea es, ¿cierto? Que eso es una fábrica de muebles, ¿cierto? De madera, pero a la vez también los arrienda. Entonces decimos que la compañía Fabri Arrendamos SAS incurre en los siguientes costos para la fabricación de escritorios de madera, para la fabricación de escritorios de madera, y solicita la determinación de los mismos como elementos de un producto. ¿Listo? Entonces, la compañía nos suministra la siguiente información. Entonces vamos a colocar ahí materiales. Dentro de esos materiales tenemos madera de roble, 1.500.000. Madera de pino, 1.100.000. Pegantes, 8.000 pesos. Tornillos, 10.000 pesos. Hablamos de mano de obra. Decimos, dentro de la mano de obra ellos tienen clasificados a operarios cortadores de madera, 1.800.000. Siguiente, operarios ensambladores, o sea, son aquellos que están armando el escritorio, 1.900.000. Operarios lijadores, 1.700.000. Supervisor, 200.000. Vigilancia, 100.000. Y decimos punto aparte, otros. Dentro de esos costos que nos suministraron, entonces, arrendamiento de fábrica, 700.000. Siguiente, servicios públicos de fábrica, 200.000. Perdón, profe. Hasta ahí quedé, no alcancé a escribir. Señora. Quedé en otros. Otros. Entonces, dentro de los otros encontramos arrendamiento de fábrica, 700.000. Servicios públicos de fábrica, 200.000. Profe, y vigilancia, qué pena. Señora. Vigilancia. 100.000. Vigilancia o vigilantes, 100.000 pesos. Ok. ¿Listo?
Entonces, repito, entre otros tenemos arrendamiento de fábrica 700.000, servicios públicos de fábrica 200.000 y depreciación equipo de fábrica 210.000. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recuerden que, ¿cuántos materiales me dieron? 4. 4. Dentro de esos materiales, ¿cuáles me dieron? ¿Dónde está Ingrid que me está respondiendo? ¿Dónde anda? Venga a ver. Madera roble, Ok. Madera de pino, ¿qué más? madera pino, pegantes y tornillos. Ok. Entonces, si nosotros vemos que somos los que supuestamente sabemos de costos, ahí vamos a tener tanto materiales directos, ¿correcto? Como materiales indirectos. ¿Correcto? Recuerde que cuando hablábamos por allá en 10 hojas atrás de su cuaderno, decíamos que los materiales directos son aquellos que le dan la forma al producto, ¿cierto? Es los que sabemos, entonces ya sabemos que son escritorios de qué, pues de madera, ¿listo? Y que los materiales indirectos son aquellos que pueden o no pueden quedar formando parte del producto, ¿cierto? O que pueden ser reemplazados por otro, como cuáles, por ejemplo. De esos de esos 4 que vimos, ¿cuáles serán los que pueden o no pueden quedar formando parte del producto? Y les va a ir mal como en ese parcial. No sé, mentiras, no le digo nada. Los pegantes y los tornillos. Recuerde que decíamos con el ejemplo que les di de un tablero que yo podía colocarle boceles y que podía colocarle tornillos en vez de remaches. ¿Sí se acuerdan de eso o ya se les olvidó también? Nos acordamos, profe. Sí, pues. Ah, bueno. Bueno, sí se acuerdan, muy bien. Los que se acuerdan, entonces, una cucharada menos de vitacerebrina. Los demás, por favor. 2 más de vitacerebrina. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me dicen eso, lo primero que pienso es en esa estructura, ¿cierto? Yo digo, tengo materiales, mano de obra y tengo carga fabril. Entonces, vamos a mirar cómo lo haríamos acá. Me dice si estás viendo. De una vez póngale ahí que al 31 de marzo de 2021. Creo que no les di la fecha, no se la di, ¿no? No, señor. Entonces coloquémosle ahí, ¿cierto? Al 31 de marzo de 2021. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Es que yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya ellos me pidieron que necesitaban la determinación de los costos, porque sea de los mismos como elementos de un producto. Entonces va para allá. ¿Ya están viendo mi pantalla? Porque No, esto señor. se pone aquí como borroso. Ahí, ¿ya la están viendo? Sí, señor. Muy bien, entonces observen que en la parte superior tenemos, ¿cierto? Lo que es el encabezado del informe y tenemos allá como, si se pone borroso, por favor me dicen, ¿no? Fabi Arrendamos SAS, ¿Dónde está? ¿cierto? Yo lo veo borroso, profe. Ahí voy y le comparto. Listo. Ahí está. Mucho me quito de ahí para que vean más bien el... ¿me está viendo borroso a mí o al cuadro? Al cuadro, profe. A su se lo veo bien. Eso. ¿Ahí lo están viendo mejor o lo agrando un poquito? Espera a ver si se los puedo agrandar un poquito. No quiero es que se me pierda información. ¿Ahí lo ven mejor o se puso peor? Sí, señor. Ahí está bien, profe. Ok, entonces observen lo siguiente. Le coloco el encabezado, Fabri Arrendamos SAS, determinación de los costos como elementos de un producto, que fue lo que me solicitó mi cliente, y tengo ahí, ¿cierto? Al 31 de marzo de 2021. Entonces, yo les sugiero que si pueden, sáquenle una fotico ahí los que tengan ahí y los demás a ver por si se les llega a poner borroso, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahí, cuando me dictaron a mí los elementos, o me dictaron a mí qué es lo que requiere, obsérvense que me dijeron madera de roble, madera de pino, ¿cierto? Pues obviamente yo las clasifico como materiales directos. ¿Listo?
Creo que esta madera de roble. ¿Cuánto fue que dijimos de madera de roble? Son como 1.500.000, ¿cierto? Vámonos aquí como 1.500.000, porque si no. Sí, profe. Entonces aquí Mucho. tenemos. Sí. Ahora sí se me ve mejor. 1.500.000, ¿cierto? Tengo madera de roble, tengo madera de pino y tengo los pegantes. Pero mire que los pegantes los clasifico como carga fabril. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿será que yo puedo cambiar los remaches por alguna cosa? Perdón, el pegante por No. otra cosa. Sí, lo puedo cambiar de pronto por tornillos, por remache. Y lo mismo sucedería con los tornillos. O sea que los únicos que le dan la esencia al producto es la madera de roble y la madera de pino. Si yo veo que esos escritorios están hechos con madera de roble y madera de pino, ¿de qué intuyo que son los escritorios? Pues de madera, ¿o no? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, recuerde que dentro de la mano de obra, nos hablaron de operarios cortadores de madera, operarios ensambladores y operarios lijadores, pero también nos hablaron de un supervisor y los vigilantes. Entonces, observen cómo clasifiqué o cómo clasificamos a los operarios cortadores, ensambladores y lijadores, pues como mano de obra, porque recuerden que cuando hablamos allá también tienen escrito, decíamos que la mano de obra directa está conformado por los sueldos más las prestaciones sociales de aquellos funcionarios que trabajan directamente en la transformación de las materias primas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ok, y son conceptos que debemos tener claro para cuando a mí me soliciten que haga esto, ¿cierto? Entonces ustedes observan aquí, ya clasificamos como mano de obra directa a los que trabajan sobre la madera y a los otros simplemente los clasificamos como carga fabril. Entonces observen aquí, ustedes tienen carga fabril, hablamos de supervisor, vigilantes, ¿cierto? Hablamos también de arrendamientos, ¿correcto? De fábrica, los servicios públicos de fábrica y las depreciaciones de equipos de fábrica. Entonces, esos estarán como carga fabril. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Una vez los tengo clasificados, lo único que hago yo es armar, ¿cierto? ¿Cuánto es cada elemento del costo? Entonces, yo tengo que el elemento materiales son 2.600.000, que el elemento mano de obra directa son 5.400.000 y que la carga fabril equivale a 1.428.000. O sea que ¿cuánto es el costo total de esos escritorios? Ahí lo tienen, mírenlo. ¿Listo? ¿Qué hago yo? Entonces, este más este más este es lo que hemos hecho en los estados de costos y producción y venta. Sumar los tres elementos, pero aquí ya me los dan de otra forma, ¿cierto? Ya no me están diciendo tengo tanto de materiales, mano de obra, tanto, no. Yo tengo que determinarlos o calcularlos, ¿listo? Y es la forma como uno lo hace, así como dice, en la realidad, ¿no? Las empresas. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Ojo a esto. Ya me dijo, ahí están viendo bien porque es que necesito mostrarle la Profe, partecita. se ve borroso. Yo veo borroso. ¿O me faltan las gafas? ¿Le sacó la foto o no? Sí, señor. Ah, bueno, entonces mire la foto. No, pero ¿Qué es que tal? como yo hago aquí un movimiento aquí, entonces se pone borroso, pero ya vuelvo y se los comparto. Ya. ¿Ya veo mejor? No, yo miro la foto. Ya está, mire la foto. ¿Los demás sí lo ven o tampoco lo ven? Sí, señor, profe, está bien. Ok, entonces observen lo siguiente. Ahí tenemos un costo total, ¿cierto? ¿Cuánto fue el costo total de materiales? 9.428.000. No, solo materiales. 2.600.000. Eso. ¿Y de mano de obra? 5.400.000. Y de carga fabril. 1.428.000. Y ahora sí el costo total, ¿cuánto me dio? 9.400.000. 9.428.000. Ojo a esto. Si a mí me dicen que ¿cuántos escritorios fueron? 1.000.
o fueron 10. Entonces, ¿cómo hago para sacar el costo unitario? Simplemente lo que hago, ¿cierto? Yo lo tengo por acá. A mí me dijeron que eran 100 escritorios, entonces le pongo 100, ¿cierto? ¿Y qué hago? Divido. Y bueno, pues a ver, ahí se me fue la voz. Lo que hago aquí es que yo divido, ¿cierto? El costo total entre el número de unidades producidas. Repito. Profe, es que no Y se escucha. ya le uní esta vieja, porque si no nos va a volver locos, ¿sí o no? ¿Listo? Ahora sí. Listo, profe. Este es mi costo total. Si a mí me dice que este es el costo total de 100, para 10 o para 100 escritorios, ¿cierto? Entonces yo digo, cada escritorio me costó, cada uno son, el costo para cada escritorio es de 994.280. Ah, un momentico, pero no son 100, sino que son 10 escritorios. Entonces usted le coloca 10 escritorios, ¿cierto? Y divido cada uno de estos para, ¿cuál es el costo unitario para materiales? 260.000, mano de obra 540.000 y carga fabril 142.000 para un costo de cada escritorio de 942.800. ¿Listo? Si a mí me dan el costo unitario, o sea, los 942.800, y me dicen que fabriqué 10, ¿qué hago? ¿Una qué? Una Multiplicar ese multiplicación. valor por los ¿Sí 10. o no? Si para hallarlo, cuando tengo el costo total hago división, pues cuando tengo el costo unitario, para hallar el costo total, tendré que hacer una multiplicación. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, por favor, ya les dije que le tomaran una fotico a esto para que lo traten de hacer en los que puedan en Excel y los demás a mano, porque con eso, esa herramienta vamos a trabajar dentro de las otras clases. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Entonces, básicamente, ustedes ya saben, tomen lo mismo acá porque de aquí yo les saco varias cosas para que podamos trabajar. El costeo por absorción y ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, profe. No. ¿Foto tomada? Ya. Ok. Entonces, por favor, eso me van a ¿qué? Me habilitan un segundito las cámaras ahí para que quede el registro de salida y que no diga que yo me puse a hablar solo. ¿Y esta vieja quién es? Esa no la conozco. Ah, sí. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros ahí? No se les olvide montar eso para que lo entiendan, o sea, lo puedan correr y cuando los cambios que yo haga, entonces ustedes también yo les digo háganlo en tal celda y así con eso lo pueden obtener rápidamente y no estamos ahí estresándonos, ¿sí o no? De hecho, lo estoy preparando una vez para el examen para que no digan nada que soy mala gente. ¿Listo? Muy bien, entonces por favor nos conectamos ahora por el otro link. Tienen 2 minutos de aquí y 3 del otro lado, 5 minuticos para que haga la pausa activa. Y ya Listo, nos profe, vemos. gracias. Listo, gracias, con gusto. Ya nos vemos en el